para mí es un honor presentarla por varias razones. En primer lugar, porque yo, antes de que entrara a formar parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya era bastante seguidora de todo el trabajo que realizaban en la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Servicios Públicos, ¿no? En la EVAL, en la desaparecida AEVAL. Entonces, Ana, desde el inicio de la EVAL ha estado vinculada a determinados puestos hasta que en el año 2011, si no recuerdo mal, fue presidenta de esa Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Servicios Públicos. Por lo tanto, tiene bastante expertise en todos los temas de evaluación, además desde su inicio como técnico de la Administración Civil del Estado, actualmente administradores, ¿no? de Seguridad Social, vinculado a la Seguridad Social, tiene un perfil claramente técnico, es decir, no tiene un perfil político, sino estamos hablando de los puestos de la Administración con ese perfil técnico, es funcionaria, ¿no? Alta funcionaria de la Administración Pública y siempre ha estado vinculada a temas de evaluación, es decir, que a lo largo de su trayectoria, de su bagaje, siempre ha desarrollado temas vinculados a la evaluación de diferentes políticas públicas sectoriales y hoy estamos con la política pública de transparencia, que es lo que hoy nos va a contar un poco cómo se ha gestado el origen y la evolución de esa política pública y también actividades que se están desarrollando dentro de la implementación de esa política pública. Sin más dilaciones, le cedo ya la palabra y dejo a Ana para que nos deleite con la política pública de transparencia en España. Muchas gracias. Gracias a ti, Gemma. Bueno, buenos días a todos y a todas. Somos compañeros, yo soy socióloga, todavía en mi época, que era más o menos en el Pleistoceno, pues era la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología y yo elegí la especialidad de Sociología. Y soy un ejemplo, y con esto os quiero animar, por si acaso tenéis interés en entrar en el servicio público, pues soy un caso de funcionaria socióloga o de socióloga funcionaria, porque he tenido la gran suerte a lo largo de toda mi vida profesional de realizar trabajos muy vinculados a temas sociológicos. Esto, bueno, pues en el fondo para mí creo que he sido una persona muy afortunada porque durante toda mi vida profesional me he dedicado a los temas que me han gustado siempre. Y en los últimos 15 años, bueno, pues nada, pensaba que iba a entrar Esther. En los últimos 15 años, como decía Gemma, más vinculada a los temas de evaluación de políticas públicas, análisis de políticas públicas y ahora pues trabajo en el Consejo de Transparencia también en evaluación. La idea que tenía yo era explicaros lo que es la transparencia en la actividad pública desde la perspectiva del análisis de políticas públicas. Este es un ejercicio que hemos hecho en un libro colectivo que yo creo que se publicará ya, si no está publicado, sobre políticas de transparencia comparadas en el área euromediterránea. Y en el Consejo nos hemos dedicado básicamente al capítulo de España. Entonces, la idea sería un poco, siguiendo lo que es el proceso de análisis de una política pública, empezar a hablar primero del contexto previo a la génesis de esta política pública de transparencia, luego a su formulación a través de una ley, que es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Como comentaba Gemma antes, todo el proceso de implementación de esta política y resultados relativamente, porque luego veremos qué estamos haciendo básicamente en el Consejo, porque somos la única institución que en este momento está asumiendo tareas de evaluación y ya veremos que tiene unas peculiaridades porque no es una evaluación de la transparencia como política pública, sino más vinculada al cumplimiento de la ley, que es el mandato que tiene encomendado el Consejo. Y luego, bueno, pues veremos así muy rápidamente a qué retos se enfrenta la política pública de transparencia en España. Entonces, entrando en los elementos de contexto y los diferentes actores que intervienen en ese contexto previo a la ley de transparencia, en primer lugar es preciso, cuando se analiza cualquier política pública, hacer referencia a lo que es la ciudadanía, ¿no? En los años previos a la génesis de la política, a través de la ley de transparencia que se
se aprueba por el Parlamento en el año 2013, en España existía una situación de desafección política clara, una valoración muy negativa de la política, una percepción también muy negativa de la capacidad personal para poder entender la política, que venía determinada básicamente pues, por los efectos de la crisis financiera del año 2008, y a ello se añadía, además de todo ese efecto de pérdida de empleo, de percepción de la incapacidad de los políticos para resolver los problemas derivados de la crisis, también, por otro lado, una creciente percepción de corrupción política. De hecho, en el índice de corrupción que calcula Transparencia Internacional, nosotros como país nunca hemos estado especialmente bollantes, siempre hemos estado entre los países con una mayor percepción de corrupción, pero en los años, entre el año 2008 y 2013, esa percepción se acentúa. Incluso perdemos posiciones y estamos en una posición mucho peor pues, en cuanto al ranking de percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional. En esta diapositiva, lo que quería yo representar es que, para que vierais cómo evolucionan determinados indicadores. Pues, por ejemplo, la consideración de la corrupción como uno de los principales problemas del país. Si os fijáis, en el año 2007 solamente un 0,6% de los ciudadanos indicaba la corrupción como uno de los 3 problemas del país. En el año 2013 la proporción llega ya al 31,2%. En un brevísimo periodo de tiempo salta este problema como uno de los principales percibidos por los ciudadanos. Y si veis lo que está en recuadritos azules, son escándalos por corrupción que se van sucediendo en esos casos. Es decir, hay una relación muy directa entre el incremento de la percepción de corrupción, lógicamente a la luz de los escándalos de corrupción que se van produciendo en esos años. También se produce una valoración muy negativa, que evoluciona muy negativamente, de la valoración de los políticos o de la clase política. No tanto la valoración, sino la percepción de los políticos, de la clase política, como uno de los principales problemas del país. Y todo eso se refleja, a su vez, en una peor valoración también, que evoluciona bastante negativamente, de la política. Si os fijáis, aquí hay un elemento muy curioso, que es el año 2012, en el que disminuye mucho la proporción de ciudadanos que tienen una visión negativa de la política. Este año, cuando en AEVAL nosotros hacíamos un estudio de percepción ciudadana del funcionamiento de los servicios públicos, de la calidad de los servicios públicos, lo hacíamos conjuntamente con el CIS. El CIS hacía el trabajo de campo y nosotros pues proponíamos lo que queríamos investigar y hacíamos el análisis de los resultados de la encuesta. Y en el año 2012, sorprendentemente, tenemos un pico de valoración positiva muy importante. Esto está determinado por el cambio de ciclo político. Es una regularidad cuando hay un cambio de ciclo político, porque como en este caso hay un gobierno de distinto signo que gana las elecciones y empieza a gobernar, generalmente se produce una situación de expectativa entre los ciudadanos que se traduce en mejores valoraciones de todo. Eso es lo que explica esa caída del 68 al 53% de personas que tienen una visión muy negativa o que valoran muy negativamente la política respecto de lo que ocurría el año 2011 y cómo, fijaros, el rebote en el año 2013, ¿no? Tenía otra diapositiva que no sé por qué la hemos eliminado aquí mismo, porque no era un gráfico también, para que vierais un poco esa evolución de la percepción ciudadana respecto de estos elementos de contexto, ¿no? En él se representaban los sentimientos que produce la política para los ciudadanos. Y obviamente, desde que se inicia la serie, que es aproximadamente en el año 2006, si no recuerdo mal, hasta el año 2012, ciertamente, en coherencia con lo que hemos visto antes, priman los sentimientos negativos. Irritación, desconfianza,
aburrimiento. El problema es que la evolución en esos años, que es lo que representaba el gráfico, desde el año 2007 hasta el 2012, que es el último año en el que el CIS explora este tema, se produce un incremento enorme de los sentimientos negativos hacia la política y básicamente hacia la desconfianza. La desconfianza es el elemento que predomina claramente entre los españoles cuando se les pregunta qué sentimientos les produce la política. Y, obviamente, en contraposición, los sentimientos positivos, interés, etcétera, pues sufren una evolución pues muy a la baja, ¿no? En definitiva, de una manera muy resumida, porque podría extenderme más hablando de otro tipo de cuestiones, sobre el contexto en el que se movían los ciudadanos, realmente la etapa previa a la promulgación de la Ley de Transparencia y a la implantación a partir de ahí de una política pública de transparencia en España, en teoría, visto el descontento ciudadano que existía, debería de haber sido un caldo de cultivo estupendo para que realmente hubiera una demanda ciudadana exigiendo al Gobierno la regulación de una política que pues atacara todos esos problemas que se perciben por los ciudadanos, ¿no? Es decir, que la transparencia debería de haber formado parte de la agenda sistémica en aquel momento. Sin embargo, esto no es así. No existe una demanda por parte de los ciudadanos de generación de una política de transparencia, como tampoco la hay ni de integridad ni de rendición de cuentas. Es decir, es un malestar que está ahí, pero que no acaba de concretarse ninguna demanda ciudadana a los poderes públicos para que resuelvan los problemas que a ellos les preocupan. Vamos a entrar ya con otro grupo de actores que son los movimientos sociales y grupos de presión. En España, los movimientos o las organizaciones orientadas a la defensa del derecho de acceso a la información pública empiezan a funcionar relativamente tarde. Es en el año 2000 cuando se implanta Transparencia Internacional en España, pero Transparencia Internacional no es una organización específica cuyo objeto fundamental sea la defensa del derecho de acceso a la información pública, el derecho a saber. Es una organización, como sabéis, que se dedica más a la lucha contra la corrupción, a la defensa de la ética pública y, obviamente, como estos son vasos comunicantes, pues la transparencia forma parte, es una herramienta importante de lucha contra la corrupción y de promoción de las políticas de buen gobierno, ¿no? No es hasta el año 2006 en que se establece en España la primera organización específica cuyo único fin es el impulso de la regulación del derecho de acceso a la información. Esta organización es Access Info Europe y ese mismo año esta organización, junto a muchas otras organizaciones, genera lo que se llama la coalición Pro Acceso. Esta coalición Pro Acceso tenía básicamente como objetivo el impulso de la regulación de la transparencia en España. Y, curiosamente, es una coalición amplísima, que incluye organizaciones de todo tipo, desde organizaciones ecologistas, pasando por organizaciones de consumidores, asociaciones de documentalistas. Estaba la Asociación de Archiveros de la Función Pública, que es un cuerpo de la Administración del Estado. En fin, había un mare magnum ahí de organizaciones que por distintas razones, muchas veces por las propias dificultades que ellos en el ejercicio de sus propias actividades tenían en la práctica para poder acceder a información pública, pues demandaban la regulación de este acceso a la información pública. En 2011 se crea la Fundación Cibio, que es otra organización específicamente orientada al derecho a saber, y ese mismo año, junto a Access Info, Cibio crea la primera, ambos, Cibio y Access Info,
crean la primera página web que se llamaba Tu Derecho a Saber, en la que se podía, a través de esa web y de estas dos organizaciones, cualquier ciudadano podía hacer una petición de información a las administraciones públicas. Información de su interés, en la que fuera, ¿no? Luego, ya más tarde, aparte de Cibio y de las organizaciones específicas, aunque se produce en un momento posterior, sí que es importante señalar el movimiento 15N, que también reivindica acciones concretas de transparencia, pues, por ejemplo, publicación de los bienes, del patrimonio y de las actividades de los diputados, y que también es preciso hacer referencia a ellos, pues porque también tuvieron una cierta influencia en todo esto. ¿Qué demandaban estas organizaciones? Básicamente nos centramos en la coalición Pro Acceso. Pues lo primero que demandaban era la regulación de la transparencia, una ley específica sobre transparencia y acceso a la información, y, en segundo término, el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. Estas organizaciones, a través de la coalición Pro Acceso, plantearon también cuestiones específicas, sobre todo al anteproyecto de ley de transparencia, que fue sometido a información pública. Y ellos participaron, aparte del proceso de información pública, en reuniones bilaterales con el Ministerio de la Presidencia, que era quien era el responsable de la elaboración del anteproyecto de ley de transparencia. Entonces, ellos reivindicaban una serie de cuestiones que el anteproyecto no contemplaba, como eran, por ejemplo, la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, específicamente la inclusión de la Casa Real dentro de las organizaciones obligadas a publicar determinadas informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa, que el acceso a la información pública se produjese independientemente de la naturaleza o del formato de la información que se solicitase. En tercer término, sabéis que el anteproyecto y el proyecto de ley lo sacralizó después, y sigue siendo así. La ley permite que la desestimación de una solicitud por silencio administrativo, se entiende que el silencio administrativo es negativo, y ellos lo que planteaban era una limitación de esta cuestión, que se creara un órgano garante independiente. El anteproyecto de ley asignaba las funciones de órgano garante precisamente a EVAL, la agencia de evaluación, que nosotros fuimos los primeros sorprendidos cuando nos asignaron esta nueva competencia. Primero porque los recursos que teníamos era imposible que pudiéramos asumir las funciones de un órgano garante. Y luego, pues porque nosotros nos dedicábamos a la evaluación de políticas públicas y a la promoción de la calidad de los servicios públicos, con lo cual, obviamente, evaluación y transparencia están vinculados en cuanto a rendición de cuentas, pero nos parecía que era un encargo que a nosotros nos iba a limitar muchísimo en el desarrollo de nuestras funciones principales, que eran estas, ¿no? Nosotros, además, éramos una agencia estatal, con lo cual, aunque teníamos autonomía y cierta independencia, no dejábamos de ser un organismo público adscrito en aquel momento al Ministerio de Hacienda con lo cual ellos también percibían que podía haber problemas en cuanto a la independencia real del órgano garante, en este caso la agencia, para el ejercicio de sus funciones. Y bueno, pues por eso se exigía y planteaban que se creara un órgano específico independiente para garantizar el cumplimiento de la ley. Y estas organizaciones, tanto la coalición Pro Acceso como alguna organización de manera independiente, por ejemplo, Transparencia Internacional, comparecieron en la Comisión Constitucional del Congreso, que es donde se hizo todo el trámite
la ley, el debate parlamentario del anteproyecto de ley, y comparecieron, bueno, pues defendiendo básicamente este tipo de cuestiones que os acabo de comentar. Las organizaciones pro acceso tuvieron un papel determinante en la génesis de la ley de transparencia y, por lo tanto, de la política pública de transparencia en España. Actuaron realmente como una coalición promotora, presionando, lanzando campañas de todo tipo. Por ejemplo, durante todo el trámite parlamentario de la ley lanzaron más de tres o cuatro campañas dirigidas a los ciudadanos, porque luego lo veremos. No puedo decirlo con seguridad, pero la ley de transparencia es de las que ha tenido un trámite parlamentario más largo en este país, casi un año. Entonces, bueno, pues lanzaron varias campañas que tuvieron escaso eco ciudadano. Por eso el papel de la ciudadanía en la génesis de esta política es relativo y se puede constatar por muchas vías. Estas dos campañas que lanzaron, dos de las campañas que lanzaron, si no recuerdo mal, una fue capaz de recoger 150.000 firmas y la otra unas 70.000, o sea que no es... la conclusión es que tuvieron muy poco eco dentro de la ciudadanía y que gran parte de las presiones o la mayoría de las presiones para la regulación de este tema partían de las propias organizaciones. Y luego lo que sí es cierto es que, aunque no todas, pero parte de las demandas que ellos planteaban en la fase de anteproyecto de ley, pues sí que se asumieron y fueron incorporadas. Por ejemplo, la ampliación de lo que os decía antes del ámbito subjetivo de la ley, la incorporación de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales y de la Casa Real, responden básicamente a una reivindicación de estas organizaciones. Y también la creación de un órgano garante independiente. Vamos a ver el siguiente grupo de actores, que son los partidos políticos. Los temas vinculados a la transparencia entran en la agenda de los partidos políticos, como veis, bastante tardíamente. Es verdad que en el año 2000 el programa electoral del Partido Socialista incluía una referencia genérica a la necesidad de regular, de que hubiera una ley de transparencia sin más especificaciones, simplemente una referencia genérica a esto. No es hasta el año 2004 en el que esta referencia genérica se concreta, y en el programa electoral de las elecciones de 2004 el PSOE ya incluye pues, la necesidad de reconocer el derecho de acceso a la información pública, no habla para nada de regulación mediante una norma, y también la necesidad de que exista un órgano que garantice pues, el ejercicio efectivo de ese derecho. En las elecciones de 2008, la novedad, o sea, el PSOE sigue manteniendo, también incluye propuestas en su programa electoral, pero Ciudadanos, que se presenta en las elecciones generales de ese año, propone, además de la creación de un órgano garante, que ellos lo veían más como en formato agencia, pide ya que haya una ley específica que regule este tema. En 2011 se produce un salto cualitativo importante, y es que en su programa electoral Izquierda Unida pide ya que se reconozca el derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental. Y, mientras tanto, el PSOE y el Partido Popular proponen que exista una regulación por ley. Es decir, si vais viendo, hay una progresión desde el año 2004 en el que los temas vinculados a la transparencia y al derecho de acceso se van incorporando de una manera más generalizada a los compromisos electorales de los distintos partidos. En 2011, parte de estos compromisos se plasman en dos proposiciones de ley que presentan UPyD y el Partido Popular.
La proposición de UPyD estaba más orientada a la lucha contra la corrupción, es decir, hacia una ley que regulara la política de integridad y ética pública más que a la transparencia en sentido estricto, pero sí que se hace esta proposición más amplia y además, viendo los contenidos, la verdad es que está bastante bien fundamentada, porque a diferencia de lo que veremos ahora, que ocurre con la ley de transparencia, pues sí que incluía un diagnóstico del problema, de los principales efectos de ese problema, de las causas, es decir, tenía un enfoque bastante de política pública, ¿no? Estas dos proposiciones de ley decayeron, o sea, no se llegaron ni a discutir en el Congreso de los Diputados. El hecho cierto es que al final, como os comentaba, aparte de la incorporación tardía y de que, bueno, que es verdad que progresivamente va ganando peso en los programas de los partidos políticos y que sí que se produce un punto de inflexión importante en el año 2011, pues básicamente por el salto cualitativo que supone que haya partidos políticos que defiendan la configuración del derecho de acceso como un derecho fundamental. Lo cierto es que durante estas dos legislaturas que abarca todo el proceso que hemos visto entre el año 2004 y el año 2011, no se regula absolutamente nada. El PSOE gobernaba en aquellos momentos, incluía en sus programas electorales la regulación por ley de la transparencia, pero al final no se produce ningún tipo de regulación. Y el tercer actor en discordia, aparte de los grupos de presión, de los partidos políticos, es la Unión Europea. Y esto para mí es una opinión absolutamente personal, pero el papel de la Unión Europea, desde mi perspectiva, ha sido absolutamente determinante para que en España se abordara la regulación de la transparencia. La Unión Europea venía ya regulando desde los años 90 del siglo pasado distintas cuestiones vinculadas con la transparencia y sobre todo con el acceso a documentos públicos de la Comisión Europea. Hay una serie de normas que van abordando esta cuestión, como la Declaración número 17, el Tratado de Ámsterdam, y esto lo que provoca es una reacción en cadena, de tal manera que hay bastantes Estados miembros que, a partir de esta regulación comunitaria inicial en los años 90, empiezan a hacer sus propias normas nacionales en esta materia. Esto se queda ahí y aparece un nuevo impulso regulador en la primera década del siglo XXI. Aquí ya se producen un montón de normas que regulan distintos aspectos del acceso a los documentos públicos. Veis que hay desde un reglamento hasta la inclusión por el Tratado de Lisboa del acceso a los documentos públicos dentro de la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Y fundamentalmente y sobre todo la aprobación del convenio 205 por parte del Consejo de Europa, convenio que todavía España no ha ratificado desde el año 2008. Es uno de los objetivos que se plantea el cuarto plan, una de las medidas que contempla el cuarto plan de gobierno abierto de España es precisamente la ratificación de este convenio 205. A partir de esta serie de hitos que se producen en la primera década del siglo XXI, pues se produce una generalización de la regulación por parte de los Estados y solamente a finales de esta década quedan fuera de la regulación España, Chipre y Luxemburgo. Castizamente, yo siempre digo que uno de los elementos que impulsaron la regulación de la ley de transparencia es la vergüenza torera por este tipo de situación. O sea, España era el único país con una entidad demográfica, con peso político, que es que no había regulado absolutamente nada ya bien entrado el siglo XXI, ¿no? Y vamos a entrar ya con lo que es el trámite de la ley y la ley, en sentido estricto. En España no es que no hubiera ningún tipo de regulación
sobre el acceso de los ciudadanos a la información pública, a los documentos públicos. Desde el punto de vista de publicidad activa, o lo que podemos asimilar a lo que se llama transparencia proactiva, que aquí llamamos publicidad activa, había habido distintas normas que iban incorporando obligaciones de publicación de determinados documentos o de determinadas informaciones a las administraciones públicas. Pues, por ejemplo, entre los años 1978 y 1997, pues se obliga a la publicidad de las normas, pues por distintas normas a su vez, pues aparte de la Constitución, el Código Civil, la Ley 3092 del régimen jurídico y procedimiento administrativo común y la Ley del Gobierno. Un poco más tarde, en el año 2003, la Ley General de Subvenciones obliga a publicitar información relativa a las convocatorias y concesiones de subvenciones y obliga también a crear una base de datos nacional de subvenciones que gestiona la Intervención General de la Administración del Estado y que contiene bastante información, aunque no está pensada específicamente para transparencia, para cumplimiento de obligaciones de publicidad activa, sí que se incorpora mucha información y ahora han introducido una mejora que también formaba parte, es uno de los compromisos del cuarto plan de gobierno abierto. Han incorporado la posibilidad de que se pueda buscar subvenciones por beneficiario, cosa que antes no ocurría. Os lo digo porque yo esta base la manejo cada 2 por 3, porque es de donde nosotros evaluamos en el Consejo, porque entran dentro del ámbito de aplicación de la ley, aquellas entidades que hayan percibido subvenciones superiores a los 100.000 euros o cuando la cuantía de estas subvenciones suponga más del 40% de su presupuesto. Entonces, todos los años, como no podemos evaluar a todas las entidades perceptoras de subvenciones porque no tenemos recursos suficientes para hacerlo, necesitaríamos una lección para poder evaluar todas, yo lo que hago es tener una muestra aleatoria de entidades a evaluar, ¿no? Y la verdad, hombre, es un poco complicada de manejar, pero sí que es cierto que contiene mucha información sobre pues, convocatorias, cuantías de las subvenciones, etc. Un poco más tarde, la Ley de Conflictos de Interés impone también la publicidad de los registros de actividades de bienes y de derechos patrimoniales, tanto de los altos cargos de la Administración del Estado. Sabéis que los altos cargos tienen que hacer una declaración de derechos y patrimonio y actividades cuando se les nombra, y cuando se les cesa tienen que presentar otra declaración de bienes y actividades. Y, por último, en lo que se refiere a publicidad activa, en 2011 la Ley de Contratos del Sector Público también impone una serie de obligaciones de publicidad y obliga a la creación de la plataforma de contratación del sector público y de los perfiles del contratante. Esto es otro de los elementos que yo también en las evaluaciones que hacemos manejo con bastante frecuencia y os digo lo mismo, que es una de las cuestiones que nosotros resaltamos siempre en nuestras evaluaciones. Luego os lo contaré cuando hablemos un poco de mesa y os explique un poco cómo trabajamos y cómo hacemos nosotros las cosas. Está bien, lo que pasa es que esto está pensado para, la plataforma está pensada para gestionar contratos, no está pensado para publicar información obligatoria porque está sujeta a la ley de transparencia. Entonces, hay cosas que sí se incluyen, cosas que no da una información completa. Y en cuanto a lo que es el derecho de acceso, a partir del artículo 105 de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos y registros administrativos que les afecten por la razón que sea, la ley 3092 también reconoce lo que se llama el acceso interesado, es decir, de aquellas personas que por la razón que sea tengan interés o estén involucrados en un determinado procedimiento administrativo, el acceso a la información derivada de ese procedimiento administrativo. Y
llegamos ya a lo que es el anteproyecto, el trámite parlamentario del anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Como veis, os decía que esto es, a ver, yo creo que es una de las leyes que ha tenido un trámite parlamentario más largo, porque entra el 3 de agosto del año 2012 en el Congreso y fijaros en el periodo de enmiendas, que lo he señalado en negrita porque es increíble, es casi un año. Era como la historia interminable, que se iban ampliando los periodos de enmienda hasta prácticamente un año. Se cerró pues en junio del año 2013 y había empezado en septiembre del año 2012, ¿no? La tramitación parlamentaria de la ley fue bastante tortuosa, no solamente por el tema que os digo de la cantidad de enmiendas, sino por la cantidad de debates que suscitó. Os he comentado antes que hubo comparecencias no solo de las organizaciones pro acceso, sino también de expertos, académicos, de sindicatos, organizaciones empresariales, es decir, unas, si no recuerdo mal, unas 25 o 26 comparecencias a lo largo del proceso de tramitación de personas que, bueno, que tenían distintas perspectivas en torno a lo que en lo que se debía concretar una ley de transparencia y acceso a la información pública. Lo cierto es que, dado el dilatadísimo plazo de presentación de enmiendas, solo en el Congreso se presentaron 353 y estas enmiendas, el debate de estas enmiendas sí que introdujo cambios importantes respecto de los contenidos que tenía el anteproyecto. Por ejemplo, finalmente el ámbito subjetivo, recordáis que esto era una demanda también de la coalición pro acceso, se amplía a la Casa del Rey, al Banco de España, que no estaba incluida, a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales y, lo que es muy importante, las entidades perceptoras de subvenciones o ayudas públicas. Esto se produce durante el trámite parlamentario de la ley. En cuanto a publicidad activa, también se amplían las obligaciones que inicialmente contemplaba el anteproyecto y se incluye, pues, por ejemplo, entre otras, pues, la publicación de los perfiles y trayectorias profesionales de los responsables, de los máximos responsables de los organismos públicos. Se impone, y desde la EVAL nosotros valoramos muy positivamente esto, porque por primera vez una ley reconocía de manera clara y sin interpretación la obligación de publicar. Hay una obligación en el artículo 6 de la ley, que es la publicación de los planes y programas y de la evaluación, las evaluaciones de resultados de estos planes y programas, con lo cual la ley de alguna manera está imponiendo la obligación de evaluar a los organismos públicos. Os diré que esto es de las cuestiones que menos se cumplen de la ley. Y yo estoy segura de que no es porque no haya información, sino porque no se publica, ¿no? O sea que se amplía también, se incluye la evaluación de planes y programas, se incluyen los decretos legislativos que no estaban incluidos, se incluyen todos los contratos, no solo los que estuvieran formalizados. Se incluyen también pues el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad presupuestaria y financiera, las compatibilidades concedidas a empleados públicos, información patrimonial, que esto era como el secreto mejor guardado del reino y que lo siguen, vamos, ahora lo publican, pero la verdad es que si veis la información sobre información patrimonial que tiene el portal de transparencia de la AFE, te da el mismo, o sea, no te sirve para nada porque nunca puedes saber qué locales tiene cada uno de los organismos y qué uso se da a esos locales, ¿no? Y luego otro elemento también que es importante es que se asigna al Consejo de Transparencia el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en la Administración General del Estado. Nosotros solo podemos evaluar este cumplimiento en la Administración General del Estado. De hecho, el año pasado, y estamos revisando,
nosotros tenemos convenio con 6 comunidades autónomas para gestionar las reclamaciones que hacen los ciudadanos frente a denegaciones del derecho de acceso. Y el año pasado les planteamos la posibilidad de evaluar el cumplimiento de sus portales de transparencia, evaluar los portales autonómicos para ver si cumplían o no cumplían con la norma estatal, no con las normas autonómicas, ¿no? Y además propusimos pues 3 ayuntamientos de su ámbito territorial. Y lo incluimos el año pasado. Este año estamos revisando pues, si han aplicado las recomendaciones que hicimos y qué índice de cumplimiento tiene, pero esto es una excepción. Nosotros no podemos evaluar publicidad activa. En teoría podríamos, porque la ley nos encarga la evaluación del cumplimiento de la ley, pero en la práctica no lo podemos hacer. Solamente nos podemos centrar en la. En cuanto al derecho de acceso, el trámite también incorporó bastantes mejoras, ¿no? Por un lado, la ampliación, que esto era una demanda de la coalición Pro Acceso, a cualquier tipo de formato soporte o formato, la información que se podía solicitar vía ejercicio del derecho de acceso. La obligación de publicar las resoluciones, la supresión como causa de inadmisión de una solicitud de acceso que afectase a tal cantidad de terceros que fuera imposible su localización y para solicitarle su parecer en relación con la entrega de esa información, ¿no? Y luego también el establecimiento de un límite, de un plazo máximo para entregar la información en el supuesto de que no se entregara en el mismo tiempo o al mismo tiempo que la resolución. Y luego, finalmente, en cuanto al órgano garante, pues se introduce un nuevo título, el título 3, que regula la composición, las competencias y funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Como resumen de este trámite parlamentario de la ley, que como os digo fue bastante dificultoso y se prolongó durante bastante tiempo. Bueno, pues es verdad que se introdujeron muchas mejoras. El texto mejoró notablemente respecto de los contenidos que tenía el anteproyecto de ley, pero, sin embargo, solamente fue apoyado por los grupos de derecha y centro-derecha. Los grupos de izquierda y de centro-izquierda votaron en contra del texto. No voy a entrar en temas como más concretos sobre derecho de acceso, porque eso lo va a hacer mi compañero Gonzalo Lobo, os va a explicar los límites, las causas de inadmisión, en fin, todo este tipo de cosas. Pero sí que quería que vierais el ámbito de aplicación que tiene, porque esto afecta mucho a las funciones de evaluación que tenemos. Si veis, solo sujetos públicos, estamos hablando de en torno a 17.000, casi 18.000 sujetos públicos que entran dentro del ámbito de aplicación de la ley y que en el caso de los pertenecientes a la Administración General del Estado serían susceptibles de evaluación por nuestra parte. Pero es que si nos vamos a los sujetos privados, pues yo he puesto bastante optimistamente 50.000, yo creo que son más. Solo partidos políticos hay unos 4.500 registrados, hablando de partidos de todo tipo de ámbitos, no solo de ámbito estatal. Sindicatos y organizaciones empresariales, lo mismo. Y si nos vamos a las entidades subvencionadas, bueno, pues la plataforma del tercer sector calcula que hay en torno a unas 100.000 organizaciones de este tipo, poco menos. Unas 50.000 aproximadamente organizaciones de este tipo que están funcionando en España en distintos ámbitos y distintos niveles territoriales, ¿no? Es decir, estamos hablando de una suma de sujetos obligados a publicar informaciones sujetas a obligaciones de publicidad activa que superarían, ahí os digo que 50.000, pero yo creo que son bastantes más, en torno a los 100.000. Eso explica que nosotros
la mayor parte de nuestras evaluaciones las hagamos mediante muestreo para cada uno de los grupos de sujetos obligados, porque es que no tenemos... Diciéndolo claramente, la unidad de evaluación soy yo como su propio nombre indica, o sea, es una unidad de uno. O sea, yo asumo básicamente todo el trabajo de evaluación del Consejo, entonces es imposible, no tenemos otras posibilidades, ¿no? Que ir a sistemas de muestreo, y este año nos hemos pegado un palizón importante porque hemos evaluado 260 organizaciones que con la metodología que nosotros aplicamos y que luego os contaré un poco por encima, supone un esfuerzo importante, porque nosotros, vamos, auditamos el portal de transparencia o la página web de cada una de las organizaciones. O sea que lleva bastante trabajo. Bueno, vamos a continuar. Y vamos a entrar ya en el análisis de la transparencia como política pública. Primer problema que nos encontramos. La transparencia en España, la política pública de transparencia, se formula y se formaliza a través de una ley. De una ley que 8 años después todavía no tiene desarrollo reglamentario. Es una de las medidas que forma parte del cuarto plan de gobierno abierto, el desarrollo reglamentario de la ley, pero por lo que sabemos y visto el cronograma vamos ya con retraso. ¿Y esto qué problema tiene? Es verdad que muchas veces, y en evaluación, nos hemos encontrado muchas veces en las que para evaluar una determinada cuestión no tienen más que el boletín oficial del Estado. Y eso genera problemas adicionales para los evaluadores, entre otras cosas porque tienes que ponerte el gorro de planificador, diseñador, y a partir de los elementos que tiene esa norma, intentar no reconstruir la lógica de la intervención, construirla. O sea, construir, decir, a ver, de qué diagnóstico partían, qué objetivos se plantean, qué problemas ven, cómo pretenden resolverlos, porque no tienes otra. Pero en este caso, que es una política que ciertamente es compleja, porque tiene unos efectos de impactos que son difíciles de medir, porque es una política que se vincula que está muy interrelacionada con políticas de integridad, con política de buen gobierno, pues es mucho más compleja, ¿no? Porque no tiene una población objetivo claramente delimitada, es toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, el principal problema es que realmente la transparencia en España es una política pública, pero que no tiene ninguno de los elementos que vosotros que lo estáis viendo ahora configura una política pública. No hay un diagnóstico del problema o los problemas públicos que pretenden resolver. No hay una identificación de las causas de ese problema o problemas. No hay una descripción de los efectos que ese problema tiene sobre el conjunto de la ciudadanía. No hay objetivos más que los objetivos genéricos de mejora de la eficacia de la acción pública, de rendición de cuentas, de equiparación regulatoria a Europa que aparecen en el preámbulo de la ley, pero realmente no hay unos objetivos definidos, de decir, a ver, qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a conseguir, ¿no? Ni qué resultados pretendo obtener con esta política, y bueno, ya lo de los impactos, pues ni vamos a hablar, ¿no? No hay ningún instrumento de despliegue de la política, no hay un plan estratégico, un libro blanco, no hay nada en ese sentido, ¿no? No hay instrumentos de implementación, pero bueno, eso en las políticas públicas en España, la falta de instrumentos, de planes de implementación es una regularidad, o sea que raras veces encuentras que haya planes de implementación cuando, por lo menos lo que nosotros hemos visto en evaluación, ¿no? Y bueno, pues siguiendo el mismo hilo, dado que ocurre todo lo anterior, pues no hay ningún sistema de seguimiento previsto ni de evaluación. Es decir, si os fijáis, al final los contenidos que tiene cualquier política pública, pues no se dan en relación con la política pública de transparencia en España. Implementación. Actores de la implementación. Aquí me voy a referir exclusivamente a la Administración General del Estado, porque, como sabéis, hay 16 normas autonómicas que se han
promulgado desde alguna incluso antes de la Ley de Transparencia Estatal y que a raíz de que saliera la Ley de Transparencia pues se han ido desarrollando por las comunidades autónomas y también hay unas cuantas ordenanzas municipales sobre esta materia. Entonces me voy a centrar exclusivamente en el Estado, aunque yo creo que lo que os pueda decir sobre cómo está implementada la política en el Estado es equiparable a lo que puede estar ocurriendo en cualquier comunidad autónoma. Por lo menos a juzgar pues, por lo que sabemos a través de los órganos garantes autonómicos con los que tenemos una coordinación permanente y una especie de instrumento informal de colaboración que es la red de consejos y comisionados de transparencia. Entonces, en el caso del Estado, los principales actores de implementación de esta política son el Gobierno, obviamente, a través ahora del Ministerio de Hacienda, en el momento en que salió la ley, era ahora el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y las competencias concretas en esta materia las tiene asignadas la Secretaría de Estado de Función Pública, que las ejerce a través de la Dirección General de Gobernanza Pública. Esto en lo que podríamos decir desde el punto de vista horizontal, porque luego a nivel sectorial, o de una manera transversal, a nivel sectorial, todos los ministerios son actores de implementación de esta política, porque todos ellos tienen que aplicarla en el ámbito de su propio ministerio. Y para eso, como prevé la ley, lo que existen son unas unidades, que son las unidades UIT, Unidades de Información y Transparencia, que tienen competencias tanto para la gestión de las solicitudes de acceso que les lleguen, presentadas por los ciudadanos, como también de gestión de los contenidos de publicidad activa, que se tienen que ir publicando en el portal de transparencia del AGE, ¿no? Aquí es curioso porque la ley habla de unidades especializadas y en la práctica las UIT son todo menos especializadas, porque ahí hay un batiburre de situaciones, desde UITs que dependen de subdirecciones de reclamaciones o de recursos de ministerios, hay UITs que dependen de gabinetes de secretarios de Estado, hay UITs que son subdirecciones de atención al ciudadano, hay de todo, menos una clara especialización. Y la verdad es que también están muy infradotadas de recursos y además que el problema fundamental es que compatibilizan esto con otras muchas actividades, con lo cual la dedicación es relativa, ¿no? En cuanto a los instrumentos de implementación, como ya os he comentado, no hay un plan de implementación, pero la ley sí que en el propio cuerpo de la norma y luego en alguna disposición sí que prevé algunos instrumentos de implementación. Por un lado, el portal de transparencia de la AGE, que se regula en el artículo 10 de la ley y que está funcionando. Ahora mismo está, el portal lo hemos evaluado en 2 ocasiones, lo evaluamos este año por última vez. Y como conclusión, todos nuestros informes de evaluación están colgados en nuestra página web, o sea, son públicos y podéis leerlos y descargarlos. Pues el portal de transparencia de la AGE es manifiestamente mejorable, después de unos cuantos años de funcionamiento. De hecho, la Dirección General de Gobernanza Pública habían visto ya el problema que tenían y estaban dispuestos a modificarlo totalmente y, bueno, pensamos que la evaluación que hicimos, que, vamos, destripamos el portal hasta la última obligación de publicidad activa, les habrá servido bastante para modificar cosas, ¿no? Hay un problema que hay, es que mezclan informaciones de ministerios con organismos dependientes o vinculados, y eso es un criterio que nosotros siempre criticamos en nuestros informes porque entendemos, aplicando la ley de régimen jurídico del sector público, que la Administración General del Estado, que es lo que tiene que publicar el portal, solamente incluye los ministerios y servicios centrales, la administración, lo que se llamaba antes administración periférica, es decir, la administración del Estado en el territorio, delegaciones, subdelegaciones de gobierno,
y la Administración del Estado en el exterior. Entonces, que no tienen por qué publicarse informaciones correspondientes a organismos vinculados o dependientes que deberían de tener sus propios portales de transparencia en sus webs institucionales. Problema adicional, además, es que no se publican todas las informaciones correspondientes a un organismo, con lo cual algún cauto que ha pensado que derivando al portal de transparencia de la AGE sus informaciones estaban cubiertas, esto nos pasó este año con una mutua, pues resulta que te pones a buscar lo que tiene publicado el portal de ese organismo y en el mejor de los casos es el 30% de las obligaciones de publicidad activa. Entonces, bueno, pues tiene muchos problemas, pero bueno, la principal ventaja del portal AGE es que es de los tres instrumentos de implementación previstos por la ley, es el único que se ha cumplido, porque luego también se preveía un plan de formación para empleados públicos que, revisando toda la oferta formativa en la Administración General del Estado, estoy hablando. La oferta formativa del INAP, por ejemplo, del Instituto Nacional de Administración Pública, que es el centro de empleados públicos de la AGE, pues la cobertura que calculábamos que podía haber alcanzado este plan de formación no llegaba ni al 1% del total de funcionarios que estaban trabajando en la Administración General del Estado. Y el tercer elemento, que era una campaña institucional destinada a ciudadanos para informar sobre la existencia de la ley, sobre el portal de transparencia, etcétera, pues esa campaña no se ha realizado. Estaba presupuestada aproximadamente en unos 600.000 euros en el año 2014, se gastaron 36.000 en la parte de diseño y nunca más se supo de esta campaña. Es decir, de los tres instrumentos previstos de implementación por el que preveía la ley, solamente se ha cumplido uno, el otro es absolutamente insuficiente. De hecho, nosotros en nuestro plan estratégico 2022-2025 incluimos un convenio con el INAP para formación de empleados públicos en temas de transparencia, porque no hay cursos ya, hay cursos de ámbito puramente sectorial, transparencia en las subvenciones y transparencia en la elaboración normativa, pero no hay cursos generalistas, por decirlo así, de transparencia, ¿no? Y bueno, y la campaña institucional que no se llegó a hacer. Por parte de la Dirección General de Gobernanza Pública sí se hizo un intento de generar una serie de directrices comunes a todas las UITs para que se gestionasen de manera homogénea las solicitudes de acceso a la información pública. Y luego también es verdad que hay los planes de gobierno abierto, desde el primero, todavía no se había promulgado la ley, sí que hay un eje de transparencia en todos los que se han ido promulgando desde entonces. El problema que existe con los planes de gobierno abierto, en el cuarto nosotros hemos incluido una medida que es la creación de un sistema de certificación de la transparencia de las organizaciones. Algo parecido como las certificaciones de calidad. No sé si lo conocéis, las certificaciones conforme a modelos de excelencia, como puede ser FQM, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues se trata de un sistema de certificación que iría dirigido a aquellas organizaciones públicas o privadas que quisieran someterse a un proceso de escrutinio, obviamente, y de auditoría, pues para certificar su nivel de transparencia. El problema de los planes de gobierno abierto es que en el ámbito de la transparencia lo que incluyen son medidas absolutamente dispares. Pues, por ejemplo, os diré que el cuarto plan, como dentro del eje de transparencia, incluye lo que os he comentado antes de la base de datos nacional de subvenciones, de incluir la posibilidad de búsqueda por beneficiario de la subvención, o la mejora de la información sobre los presupuestos, incluyendo información gráfica, o la mejora de algún, no me acuerdo, de algún sistema informativo de información administrativa, pero no recuerdo ahora mismo, ¿no? Es decir,
hay un mix allí de medidas que se vinculan a gobierno abierto, a datos abiertos, a reutilización de la información pública, a mejora de los sistemas de información. Sí, hay un cierto batiburre ahí que lo que hace sospechar es que hay una cierta confusión entre lo que es transparencia, reutilización de la información del sector público, mejora de los sistemas de información. Y eso lo que ha hecho tradicionalmente es que en las evaluaciones independientes que hace la Alianza para el Gobierno Abierto, pues nos hayan dado un poquito de caña en el sentido de plantear pues, que las medidas son poco innovadoras y que tienen un impacto muy moderado, ¿no? Aparte de que no se explica por ningún lado, o sea, qué relación tiene la transparencia con la reutilización de la información o con otro tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, aparte de los instrumentos y de los gestores y responsables de la implementación de la política de transparencia, estamos otros dos actores que, por la vía práctica, también actuamos como instrumentos de implementación. El Consejo tiene encomendadas, bueno, aparte que hizo en su día una guía que son 100 preguntas sobre transparencia, nosotros tenemos en la ley nos asigna funciones de interpretación de la propia ley. Y eso hace que por parte del Consejo se elaboren recomendaciones o criterios interpretativos sobre distintos aspectos, ¿no? Bueno, pues estas recomendaciones y estos criterios interpretativos que lo que hacen es aclarar determinadas cuestiones, porque la ley muchas veces es muy genérica, hace referencia a conceptos difusos y que es necesario precisar. Bueno, pues esta función de interpretación y de clarificación también puede considerarse como un instrumento de implementación. Y por último, también como un factor o como un instrumento externo están las sentencias de los distintos órganos jurisdiccionales que van resolviendo los recursos contenciosos administrativos que se interponen o bien por particulares o bien nos interponen organizaciones públicas al Consejo porque no están de acuerdo con el sentido y el contenido de las resoluciones que nosotros sacamos. Y estas sentencias han ido también clarificando distintos aspectos, pues, por ejemplo, una que recuerdo ahora mismo, yo como la parte de reclamaciones no me dedico, entonces me suena menos las cosas, pero una que a mí me parece fundamental, porque si no nos hubiera dado la razón, yo creo que es del Supremo, la sentencia, bueno, se hubiera quedado en agua de borrajas todo esto. Porque un organismo público planteaba que solamente se diera información desde la entrada en vigor de la ley de transparencia, es decir, que toda la información pública anterior a la entrada en vigor de la ley estaba excluida del ámbito de aplicación de la ley. Menos mal que con buen criterio el Tribunal Supremo dijo que eso era una aberración, que eso era tanto como cargarse de la ley, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues las sentencias también van definiendo y clarificando y actúan también como instrumentos de implementación. Y en cuanto a los aspectos vinculados al control y a la evaluación, bueno, como os decía antes, el Consejo es el órgano de control. Las funciones que tenemos encomendadas, aparte de lo que es el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en la Administración del Estado, es la evaluación del cumplimiento de la ley y luego la resolución de las reclamaciones que presentan los ciudadanos frente a denegaciones o por disconformidades con los contenidos de las resoluciones de derecho de acceso, ¿no? No voy a entrar mucho tampoco en esto porque yo creo que está previsto que intervenga otra compañera pues, hablando más específicamente del Consejo, pero lo que sí os diré es que el Consejo tiene dos hándicaps fundamentales. Uno, tenemos un déficit crónico de recursos. Desde que se creó el Consejo prácticamente tenemos la misma plantilla. Somos
ahora mismo 23 personas, 2 realmente no contamos como plantilla porque tenemos lo que los funcionarios llamamos mochila, que es cuando te cesan, ha sido un alto cargo y te cesan, generas un puesto de trabajo equivalente al que tenías antes de entrar en situación de servicios especiales, que es como se llama cuando te nombran para algún puesto. Y esos puestos son las personas, o sea, que el día que nosotros nos vayamos, Enrique Orduña y yo, pues acabó, o sea, que en vez de 23 habrá 21. Entonces, 23 personas con un presupuesto que en el año 2018 se recortó en un 22% y que hemos recuperado un poco este año. Hemos recuperado algo este año, pero no la totalidad del recorte. Y un incremento de la carga de trabajo que solo en reclamaciones ha subido un 229%. Hemos pasado de 500 reclamaciones en 2015 y ahora mismo vamos ya por 2000 y pico, contando Administración General del Estado más las reclamaciones contra resoluciones de las comunidades autónomas que nosotros, por convenio, tenemos la competencia de resolver las reclamaciones. Más lo que os he comentado del volumen de sujetos obligados para evaluar en publicidad activa. Es decir, ha habido un incremento bestial de la actividad sin que haya habido un incremento paralelo de los recursos. Y eso hace que hayamos tenido que priorizar una serie de actividades en detrimento de otras y que realmente tengamos problemas pues, para abordar toda esta carga de trabajo, ¿no? Y luego, de cara a lo que es el resto de las funciones, pues el principal hándicap que tenemos es que no tenemos capacidad sancionadora, no tenemos capacidad para hacer cumplir nuestras resoluciones y, obviamente, pues eso hace que muchas veces las resoluciones, bueno, pues el nivel de incumplimiento sea bastante elevado. En el año 2019 llegamos, si no recuerdo mal, a un 13 o un 14% de incumplimientos. Entonces, estos son los principales hándicaps, porque, por ejemplo, publicidad activa, la ley establece que el Consejo puede instar la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento reiterado de la obligación de publicar. En la práctica eso se traduce en que el Consejo tiene que dirigirse al órgano jerárquicamente superior a aquel que está incumpliendo sistemáticamente para que inicie un expediente disciplinario. Pero nosotros no podemos incoar un expediente disciplinario ni imponer una sanción. O sea que es como tener un tío en Alcalá, así de claro, ¿no? En cuanto a los órganos de seguimiento y evaluación, a nivel gestor no hay nada. No hay ningún órgano definido que se asuma las funciones de seguimiento y evaluación de la política de transparencia en el Estado. Y en cuanto a los instrumentos, bueno, la Dirección General de Gobernanza Pública publica un boletín estadístico del portal de transparencia con una información que ni tan siquiera se puede definir como de seguimiento. Como tampoco hay objetivos, pues no hay mucho que seguir. Entonces, lo que se hace, lo que recopila es información puramente descriptiva de cuántas visitas tiene el portal, cuántas páginas se visitan, aplicando Google Analytics calcula cuántos son hombres, mujeres, en fin. Y en el derecho de acceso lo mismo, cuántas solicitudes se presentan, cuántas se admiten, cuántas se inadmiten, cuántas se resuelven favorablemente, pero no es una información puramente descriptiva de actividad, ¿no? Y la metodología que realmente está orientada a lo que es la evaluación específica de la transparencia es MESTA, que es, como hablábamos al principio, es una metodología que se hizo por encargo del Consejo, la hizo AEVAL y que es lo que lleva aplicando el Consejo desde el año 2016. Esta metodología, lo primero que tengo que dejar claro es que no es una metodología equiparable a la metodología de evaluación de políticas públicas. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Es una metodología que te permite valorar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley, exclusivamente. Nada más. Cuando hablamos muchas veces, ¿verdad, Gemma? Siempre
y yo se lo digo a mis compañeros del Consejo, que son todos más de perfil jurídico, si es que nosotros no estamos evaluando la política de transparencia, nosotros estamos evaluando una parte de la implementación de la política, que es el cumplimiento de la ley, pero nada más. Y esa es una de las asignaturas que tenemos pendientes. Os comento un poco por encima, Mesta, aunque no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Bueno, pues Mesta es una metodología que la virtud que tiene, vamos a ver, metodologías de evaluación de transparencia en España se han ido desarrollando por distintas organizaciones. Supongo que conocéis todos los índices de transparencia municipal, los índices de transparencia de las comunidades autónomas, de transparencia internacional. También hay otros índices que utilizan otras consultoras, etcétera, y algunos índices son públicos. Por ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene un índice también de transparencia municipal. La diferencia con Mesta es que en Mesta, en vez de definir desde el Consejo qué dimensiones se consideran que son las que deben de ser objeto de evaluación y qué atributos tienen esas dimensiones vinculados, porque todos estos sistemas de medición lo hacen, es un planteamiento puramente subjetivo. Yo defino qué es lo que considero que debe de, lo que hace que una organización sea transparente y luego defino qué atributos contempla esa dimensión, ¿no? En el caso nuestro, de lo que se trataba era de objetivar en la mayor medida posible esta cuestión, y lo que hicimos fue pegarnos a la ley. Es decir, bueno, las obligaciones son las que son, en el caso de publicidad activa son las que establecen los artículos 6 a 8 y la ley establece una serie de atributos de calidad de la información que se publica. Pues la forma de publicación, directa o indirecta, que esté estructurada, que sea accesible, que sea clara, que esté actualizada, en fin, una serie de atributos a los que nosotros no damos ninguna ponderación. Para nosotros valen todos igual y todas las obligaciones valen lo mismo porque la ley no establece ninguna diferencia. No considera que sea más importante publicar los contratos que la identificación de los máximos responsables, ¿no? Ni tampoco considera que sea más importante que la organización sea clara, que esté bien estructurada. Entonces, bueno, pues sobre eso, teniendo en cuenta esos parámetros, nosotros elaboramos una metodología que para cada una de las informaciones obligatorias vamos analizando primero si está publicado o no y luego a partir de si está publicado o no, cómo cumple con esos criterios de accesibilidad, claridad, etcétera. La claridad, en los últimos años en la práctica no estábamos evaluándola por una razón, y es porque quienes evaluamos somos funcionarios. Entonces, tenemos un sesgo en ese sentido, porque por mucho que nosotros cuando evaluamos, lo que hacemos es meternos en el portal, en la web institucional de la organización que sea, lo primero que buscamos es si está el portal de transparencia y evaluamos sobre el portal. Luego, si no localizamos información, miramos en los distintos accesos. Si no hay portal de transparencia, nos recorremos toda la web institucional buscando las informaciones que les aplican, ¿no? Entonces, el tema es que para hacer todo esto tienes que ir mirando obligación a obligación y viendo realmente si es... Obviamente, la idea es ponernos en el pellejo de un ciudadano que no tiene por qué conocer la administración ni tiene por qué conocer nada. Simplemente tiene interés en conocer información pública de una determinada organización. Entonces, a la hora de valorar el criterio de claridad, es muy difícil para un funcionario sustraerse de la comprensión de esa información, porque al fin y al cabo está escrita en el lenguaje que utilizamos habitualmente. Como teníamos problemas para objetivar la medición de esto, lo que hicimos a finales de 2020 es contactar con una consultora que se dedica a comunicación clara y que han trabajado muchísimas páginas web de organismos públicos. La última trabajo que yo conozca que han hecho es sobre
la web del Ministerio de Educación en el apartado becas para simplificarlo, porque es que aquello era incomprensible, nadie se enteraba de nada. Han trabajado mucho para el Ayuntamiento de Madrid también. Entonces, ahora ya tenemos, con criterios de comunicación clara, una serie de parámetros que nos permiten evaluar con una mayor objetividad el cumplimiento del atributo de claridad o comprensibilidad de la información. Y eso lo vamos a empezar a aplicar ya para las evaluaciones 2022, ¿no? Y luego Mesta tiene otra ventaja, que es que también incorpora no solo permite evaluar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, sino que además posibilita evaluar la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública. Ahí lo que nosotros hacemos para la evaluación de esto es, primero, un análisis del portal de transparencia de la entidad. Vemos si hay un acceso específico, o sea, si se facilita o no se facilita por el organismo el acceso de los ciudadanos al ejercicio del derecho, si hay un apartado específico, si ese apartado informa de que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir información pública de esa entidad, si se indican instrucciones o ayudas, si se facilita un formulario, si se enumeran los medios de presentación de las solicitudes. Y luego, aparte de eso, que hacemos un análisis del portal, les pedimos datos de actividad en el año anterior, que nos digan cuántas solicitudes han recibido y cómo las han tramitado. Y la herramienta clave es el cliente misterioso, que no sé si lo conocéis. Mystery Shopping es una técnica que se utiliza mucho en investigación de mercados. En AEVALA la utilizamos también en varias evaluaciones. Y es que tú te pones en el pellejo de un ciudadano y haces una solicitud de información. Nosotros hacíamos la misma solicitud de información para evitar sesgos en función de la complejidad de la pregunta. Claro, no es lo mismo, hay veces que no es la complejidad mayor según lo que preguntes, ¿no? Entonces, para evitar esto, nosotros lo que hacemos es preguntar al organismo lo mismo que a todo el resto y vemos cómo gestiona. La verdad es que... Si quieres, ya está, pues estarás agotada. No, yo solamente quiero hablar, mira, un pelín más. No voy a entrar en las conclusiones, que son fácilmente extraíbles, pero sí que me importa hablar de los retos, ¿no? Bueno, el primer reto es, como política pública, hay que diseñar la política. Así de claro. Si realmente el Gobierno tiene una visión estratégica de qué es lo que quiere hacer con la transparencia, con la rendición de cuentas en general, eso se tiene que transformar o se tiene que plasmar en una política pública que esté diseñada con un plan estratégico, con los instrumentos habituales de despliegue de las políticas públicas. No vale solo una ley. No es suficiente, ¿no? Luego, en cuanto a los contenidos, hay que revisar en profundidad los contenidos de la ley. Aunque solamente sea para equiparar la amplitud de contenidos obligatorios que tiene la ley estatal con las leyes autonómicas, que nos han pasado, pero vamos, sobradamente. Hay que ampliar estas obligaciones, pero naturalmente que estén vinculadas a lo que es relevante desde el punto de vista de la rendición de cuentas. No vale, como me decía una responsable de la Oficina para la Reforma, que ellos daban información meteorológica en el portal de transparencia. Pues vale, oye, muy bien, pero eso es información de servicio, no tiene que ver nada con la rendición de cuentas ni con la transparencia, ¿no? Hay que mejorar el procedimiento de acceso, hay que entrar bien en las causas de inadmisión, porque tenemos un porcentaje altísimo de causas que inadmiten por que la solicitud se considera repetitiva o abusiva, etcétera. Hay que acotar los límites y tenemos que entrar en el debate de si consideramos que el derecho de acceso es un derecho fundamental o no. Si con la regulación que tenemos es suficiente. En cuanto a nosotros mismos, al órgano garante, tenemos que resolver el problema de la insuficiencia de recursos que tenemos para que realmente podamos desarrollar nuestras funciones. Es necesario reforzar nuestra autonomía e independencia. Aunque somos una autoridad administrativa independiente,
Todavía prácticamente un día sí y otro no tenemos que ir recordando porque nos quiere inspeccionar la Inspección de Servicios del Ministerio de Hacienda, porque los de la Oficina Presupuestaria no. Entonces tenemos que seguir machacando porque somos un organismo, una autoridad administrativa independiente y que tenemos autonomía e independencia, ¿no? Hay que plantearse cómo resolvemos el tema del reconocimiento del carácter vinculante de las resoluciones del Consejo y luego empezar a plantearnos algún tipo de capacidad sancionadora o cualquier otra herramienta que nos permita, que garantice que realmente las resoluciones tienen ejecutividad, ¿no? Que se cumple. Y luego hay un elemento fundamental y es que, bueno, esto en cualquier otro ámbito que hablemos, si habláramos de evaluación de políticas públicas, este elemento sería el mismo, y es que tenemos que promover cambios culturales en nuestras organizaciones. Seguimos siendo organizaciones básicamente burocráticas, por mucha nueva gestión pública, nuevo servicio público que haya pasado por ahí, seguimos teniendo una carga burocrática bestial. Los funcionarios consideramos que lo fundamental es cumplir el procedimiento, cumplir la ley, y que esto de rendir cuentas y de explicarle a los ciudadanos pues qué es lo que hacemos con los recursos que ponen en nuestras manos o qué actividades desarrollamos es un elemento absolutamente secundario, ¿no? Y eso se llama formación. Se llama formación y hacer un esfuerzo formativo. Sin formación no vamos a conseguir ese cambio cultural en la organización que es necesario para que realmente esto tenga cale y que todos entendamos que es que la transparencia es un atributo más de la actividad que desarrollamos como empleados públicos y responsables públicos también, ¿eh?